Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 51, la ejecución final. La gran mano de Carter agarró ferozmente el cuello del hereje, tirando gradualmente con más fuerza. El hereje sintió que la fuerza tiraba de él, y el miedo mezclado con la renuencia se infiltró en él. Mostró una mirada de terror, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo dejar este cuerpo. Ese fue el gran poder que me otorgó el maestro de los 1000 ojos. No tienes derecho a quitármelo. No. Rasgadura. La sangre salpicó. Carter arrancó violentamente la cabeza del hereje, junto con su columna vertebral, y la elevó por encima de su cabeza, mostrándola a la multitud. La cabeza del hereje, todavía conectada a su columna vertebral, se retorcía en la mano de Carter como un gusano. Con una expresión resuelta, Carter miró a la multitud y proclamó en voz alta: este es el destino de toda la escoria herética. El gobernador no tolerará ninguna inmundicia herética dentro de la corte del rey. Al instante, la multitud estalló en vítores. La gente del territorio puede haber tenido sus diferencias, pero todos compartían un profundo odio hacia los herejes. Despreciaban a estos herejes incluso más que a los demonios del caos. Después de todo, esta escoria alguna vez fue humana, pero eligieron convertirse en los lacayos del caos, traicionando y matando a su propia especie. Era despreciable y repugnante más allá de las palabras. La gente miraba con absoluto desprecio al hereje que se retorcía como un gusano, escupiéndole con desdén. Los guardias y ejecutores saludaron a Carter con el gesto de Áquila, mostrando un profundo respeto por el valiente y leal guerrero. La gente común, no calificada para realizar el Áquila, se arrodilló en gratitud. Dieron gracias al ángel de la guerra por su salvación. Por supuesto, también ofrecieron su agradecimiento al gran Dios emperador y al misericordioso gobernador. El hereje, todavía luchando, continuó gritando: tontos. Malditos insectos ignorantes. ¿No te das cuenta de que tu sufrimiento te es traído por el mismo gobernador? El falso emperador nunca te ha mostrado piedad. Te engañó y te abandonó. Solo el maestro de los 1000 ojos puede. Zarpazo. La cabeza del hereje fue recibida con un fuerte puñetazo, haciendo que sus dientes volaran. Maldito seas, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo? Carter sostuvo la cabeza del hereje frente a él, mirando con frialdad. Te estoy golpeando. ¿Qué? Zarpazo. Otro puñetazo aterrizó y distorsionó el rostro del hereje. De repente, el hereje recordó su anterior burla de Carter, y el miedo surgió en su corazón. No. Pero ya era demasiado tarde. Carter le dio puñetazos una y otra vez hasta que la cara del hereje quedó hecha un desastre, irreconocible. Después de terminar su trabajo, Carter arrojó la cabeza del hereje al suelo como basura, declarando: en nombre del gobernador, por la presente te ejecuto, escoria hereje. 2 guardias imperiales se adelantaron, con lanzallamas atados a la espalda. Frente a la muerte, la cabeza del hereje se llenó de desesperación. Como hijo del maestro de los 1000 ojos, un ser de alto rango, ¿cómo podría terminar su vida así? No le temía a la muerte. Le faltaba la fe inquebrantable y el coraje para sacrificarse por ello. De lo contrario, no habría traicionado a la humanidad en primer lugar. En este momento final, su verdadera naturaleza fue revelada. El hereje se desesperó, mirando a Carter y a los 2 guardias. Había un destello de súplica en sus ojos. Misericordioso. No, valientes guerreros. No puedes matarme. Todavía tengo valor, más valor que esos miserables refugiados de la subcolmena. Todos ustedes han sido testigos de mi poder. ¿No quieres aprovechar y estudiar un poder tan grande? La mirada de Carter se volvió aún más fría. Los 2 guardias imperiales levantaron las vacuilas de sus lanzallamas, apuntando a la cabeza del hereje. Maldita sea,
exijo ver al gobernador. Soy un noble de la colmena superior. Conozco muchos secretos, incluidos los de la familia Hoffman. El gobernador no me matará tan fácilmente. Pero a nadie le importaron sus palabras. Auge. Sin dudarlo, los dos guardias apretaron el gatillo. 2 chorros de fuego estallaron, envolviendo la cabeza del hereje en llamas abrasadoras. No se podía confiar en los herejes, independientemente de si sus palabras eran verdaderas o falsas. Esta fue una lección aprendida durante mucho tiempo dentro de la corte del rey. La mejor manera de lidiar con los herejes era enviarlos a las profundidades del infierno lo más rápido posible. En medio de las llamas, la cabeza del hereje gritaba de agonía, retorciéndose como un gusano junto con su columna vertebral. Quería escapar, pero solo podía retorcerse impotente en su lugar. El dolor insoportable del fuego lo volvía loco. No. Por favor, déjeme ver al gobernador. Pero sus súplicas fueron en vano. En sus últimos momentos, la mirada del hereje se volvió venenosa mientras miraba a todos los que lo rodeaban. Malditos insectos. El gran maestro de los 1000 ojos descenderá y todos ustedes morirán. Te maldigo. Maldigo a todos vosotros y a vuestros descendientes. Todos ustedes morirán en el sufrimiento y el tormento más extremos. ¡Ah! Los gritos del hereje resonaron por toda la zona. Pero no había lástima, porque no era digno de ningún perdón. No fue hasta que la escoria hereje fue completamente reducida a cenizas con un dolor insoportable que la batalla en esta área llegó oficialmente a su fin. A 10 kilómetros de los suburbios, en lo profundo de los pasillos de la unidad administrativa, un hereje de piel carmesí huía despavorido. Explosión. Un cartucho de escopeta explotó contra su trasero. La fuerza de la explosión derribó al hereje al suelo, pero rápidamente se apresuró hacia adelante, sin atreverse a detenerse. Sin embargo, una pesada bota le pisó la parte baja de la espalda, impidiendo que volviera a escapar. Maldita escoria, todavía tratando de correr. En la oscuridad, apareció el brillo rojo mecánico de un ojo biónico, seguido por la voz ronca de Erai. Llevaba una escopeta grande, un cigarro apretado entre los dientes y el pie firmemente plantado en la espalda del hereje. Los guardias eran responsables de los herejes regulares, cuya capacidad de combate no era mucho mayor que la de los propios guardias. Pateó al hereje con fuerza. ¿Todavía quieres correr? El hereje sollozó, suplicando. No. No correré más. Por favor, señor, tenga piedad de mí. Solo lo hice para sobrevivir. Nunca quise hacer esto. Está bien, lo entiendo. Erai no tenía ningún interés en escuchar las patéticas excusas del hereje. Las manos de todos los herejes estaban manchadas de sangre. Antes de ser cruelmente desmembrados como sacrificios, muchas pobres almas habían suplicado misericordia a este hereje. Pero esa gente todavía había muerto en agonía, entregada a los falsos dioses. Así que, cuando se trataba de herejes, uno tenía que ser despiadado. Erai agarró al hereje por el pelo, obligándolo a arrodillarse en el suelo. Lo juro, nunca maté a nadie, solo participé en los rituales. No fui yo quien trajo a los refugiados de la colmena, no fue mi culpa. Erai forzó una sonrisa, acariciando al hereje lloroso en la cabeza, fingiendo consolarlo. Claro, lo entiendo. No hay necesidad de estar nervioso. Con eso, Erai metió algo en la boca del hereje, silenciándolo. Apuntó su arma al hereje y retrocedió a una distancia segura. El hereje se arrodilló allí, completamente inconsciente de lo que había en su boca. Miró a Erai aterrorizado. No tengas miedo, es solo una carga de termita. Erai sonrió mientras le mostraba al hereje el anillo de disparo que tenía en la mano. Las pupilas del hereje se dilataron de horror cuando el miedo alcanzó su punto máximo. Puf. La carga de termita se encendió y las llamas envolvieron al hereje, derritiendo la parte superior de su cuerpo. Escupir. Maldita escoria. Erai escupió en el suelo, volviéndose hacia los guardias que se acercaban. Vamos, es hora de ir a su guarida. Capítulo 52, Traidor. Esta noche fue una noche de insomnio para muchas familias. De repente, los sonidos de los disparos y las explosiones de cañón resonaron sobre las zonas residenciales que rodeaban la plaza sagrada. Los aullidos de criaturas desconocidas y los gritos de la gente siguieron poco después,
causando terror entre los residentes. La gente cerraba sus puertas y ventanas, temblando y susurrando de miedo, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. La familia Rapp no fue la excepción. Se reunieron en la sala de estar, esperando impotentes. Cada ráfaga de disparos y cada aullido hacían que los corazones de Martí y Lilith dieran un vuelco. Martí abrazó a Lilith, con voz temblorosa. «Por el emperador, ¿qué está pasando?» Estaba completamente aterrorizada, esto se parecía demasiado al horrible desastre de hace 5 años. En aquel entonces, los rebeldes herejes habían irrumpido en la plaza sagrada, capturando a los residentes para ofrecerles sacrificios de sangre. Esas almas desafortunadas fueron desmembradas por los herejes, exhibidas en cruces invertidas sangrientas, colgadas sobre la estatua del emperador. Los rebeldes habían llegado incluso a la puerta de la familia Lapona. Si no fuera por la oportuna intervención del gobernador enviando a los guardias imperiales, su familia también se habría convertido en sacrificios. Después de esa noche, Martí descubrió que casi todas las familias de los funcionarios de la zona habían sido masacradas por los herejes. Muchos amigos y rostros conocidos habían desaparecido. Solo la familia Rapp había sobrevivido por poco. Había sido una pesadilla terrible. Y ahora, esa pesadilla estaba a punto de repetirse. Martí rezó impotente. Han vuelto los rebeldes herejes. ¿O no? Estamos condenados. Gran Dios emperador, gobernador misericordioso, por favor protege a la familia Rapp. Hermano, ¿qué está pasando afuera? Estoy tan asustada. Dijo Lilith ansiosa, mirando a su hermano. De Ville se arrodilló y acarició la cabeza de Lilith. No te preocupes, no hay nada que temer. Solo hay sonidos dispersos de disparos afuera, no es un ejército atacando. Si realmente se tratara de los rebeldes herejes, las alarmas de la corte del rey ya habrían sonado. Además, los combates siguen en el exterior, nuestra zona residencial es segura por ahora. Por lo tanto, quédate en casa y no habrá peligro. Solo vuelve a dormir y tápate los oídos, no escucharás nada. ¿En serio? Sí, de verdad. Ahora, vete a dormir. No puedes dejar que este lío retrase tus estudios mañana. Lilith estaba en un programa de educación de élite noble, donde cada pizca de energía importaba bajo su intensa carga de trabajo. Al escuchar esto, se puso nerviosa y rápidamente asintió, me iré a la cama ahora mismo. De Ville persuadió suavemente a Lilith, llevándola de vuelta a su habitación y arropándola. De Ville se volvió hacia la puerta, se puso un abrigo negro y se metió una pistola láser en el cinturón. Esas palabras tranquilizadoras que dijo antes fueron solo para calmar a Lilith. Los combates ya habían llegado a su zona residencial y, pasara lo que pasara, no podía quedarse de brazos cruzados. Se estaba preparando para salir y ver lo que realmente estaba sucediendo. Madre, voy a salir a ver qué está pasando. Cierra la puerta y no salgas. Martí corrió hacia adelante, abrazando a De Ville. Por costumbre, le ajustó el cuello y le advirtió, ten cuidado, tú. Pero ella vaciló, conteniendo el resto de sus palabras. Madre, cumpliré con mi deber y serviré fielmente al gobernador. El rostro de Ville era resuelto mientras agarraba la pistola láser en su cintura, terminando las palabras para ella. Si los rebeldes herejes realmente hubieran invadido, él no elegiría huir. Tomaría su arma y lucharía valientemente contra esos herejes, dándolo todo por el gobernador. Al ver la mirada decidida en el rostro de Ville, Martí se sintió desconsolada y reacia, temiendo que una vez que su hijo se fuera, nunca regresaría. Pero apoyó la decisión de Ville porque esa fue la tradición de la familia Rapp durante siglos. La lealtad al gobernador era la base de todo. Martí se secó las lágrimas y habló con firmeza. Buen niño. Ve a servir al gobernador, y no te preocupes por Lilith y por mí. De Ville asintió y se volvió resueltamente para irse. Cuando la puerta se cerró tras él, el comportamiento de Ville cambió al de un frío y calculador oficial de la corte del rey. Apretó la pistola láser y caminó en dirección a los disparos. Después de una corta distancia, De Ville dobló una esquina y de repente se encontró cara a cara con un ojo biónico carmesí. Sobresaltado, instintivamente levantó su pistola láser. Sin embargo, al momento siguiente, su nariz fue golpeada con fuerza y una gran mano se tapó la boca, el hedor de la carne quemada emanaba débilmente de ella. Era y gruñó en voz baja. Estamos cazando herejes.
No emitas ningún sonido. Si esa maldita escoria se escapa, seguro que estarás muerto. ¿Lo entiendes? El dolor en su nariz hizo que los ojos de Deville se llenaran de lágrimas. Él asintió con dolor, indicando que entendía. Pronto, Deville sintió que la gran mano que cubría su boca se aflojaba y respiró hondo. Pero antes de que pudiera recuperarse por completo, su nariz fue golpeada de nuevo por la culata de una escopeta. El intenso dolor le hizo gemir. Sin embargo, antes de que pudiera emitir un sonido, su boca se tapó de nuevo. Eray advirtió severamente. Te dije que te quedaras callado, y aquí estás haciendo ruido de nuevo. Deville sintió una oleada de agravio y, ahogando la voz, apenas alcanzó a decir. No dije nada. Finalmente, la mano que cubría la boca de Deville lo soltó una vez más, e instintivamente se cubrió la nariz y la boca, temiendo otro golpe. Él y Eray se miraron el uno al otro, ambos un poco descontentos por su encuentro anterior. Eray mantuvo la voz baja, su rostro ligeramente incómodo, como si acabara de darse cuenta de quién era Deville. Dio una calada a un cigarro que había saqueado de la casa de un noble durante una purga de herejes, soplando el humo en la cara de Deville. Bueno, si no es nuestro intendente de logística. Qué malentendido antes. Sin resentimientos. Deberías irte a casa ahora. Esta operación de caza de herejes es peligrosa, no es realmente adecuada para un chico guapo como tú. Esas palabras hirieron el orgullo de Deville. Apretó con fuerza su pistola láser, con firme determinación. Escoria. También soy un combatiente de la corte del rey, y es mi deber purgar a los herejes para el gobernador. Además, soy residente de esta área y conozco el terreno mejor que tú. Al ver la determinación de Deville, Eray se encogió de hombros y estuvo de acuerdo. Está bien, sígueme entonces. Simplemente no me culpes si mueres. Deville siguió a Eray por un tiempo, solo para darse cuenta de que había sido interpretado por el rudo hombre tuerto. Eray pareció percibir el estado de ánimo de Deville y le rodeó los hombros con el brazo, limpiándose las manos sucias con el abrigo negro de Deville. Oye, fue solo un pequeño malentendido antes, solo 2 ligeros golpecitos. Pido disculpas, de acuerdo. Deville se tragó su ira, reacio a rebajarse al mismo nivel que este bruto. A medida que continuaban caminando, Deville se familiarizó cada vez más con el camino, y una sensación de inquietud se deslizó en su corazón. ¿Dónde se esconden los herejes? Eray mordió su cigarro, señalando hacia una puerta cercana. ¡Ay! Esa casa escondía herejes y ha matado a mucha gente. Al ver la conocida insignia del departamento de logística en la puerta, Deville se congeló. Controló sus emociones y bajó la voz. Te equivocas. Esa familia es una de las más leales de la corte del rey. No hay forma de que estén coludidos con herejes, y mucho menos que sean traidores. Capítulo 53, El destino de un traidor. A Deville le resultaba imposible creer que pudiera haber un traidor entre la división de logística. Y lo que es peor, un traidor que se había confabulado con los herejes del caos. Todos los que se unieron a la división de logística se sometieron a una estricta investigación. La mayoría de sus familias habían contribuido a la corte del rey durante generaciones, sirviendo fielmente al gobernador. Además, la familia a la que Eray había acusado no era otra que la de Bas, el mentor de Deville en la división de logística. Cuando Deville se unió por primera vez a la división, Bas lo había ayudado inmensamente. También se enteró de que la familia de Bas había servido al gobernador durante casi 1000 años, y que varios antepasados habían muerto en el trabajo o por agotamiento. Bas incluso había recibido elogios de Spire State por su arduo trabajo. En ese momento, Deville había jurado en secreto seguir los pasos de Bas y honrar a su propia familia. Pero ahora, ese bruto tuerto era y afirmaba que Bas era un traidor, posiblemente incluso un hereje. Deville simplemente no podía creerlo. A Eray, sin embargo, no le importaba si Deville le creía o no. Con un cigarro apretado entre los dientes y una escopeta colgada al hombro, dijo. Vamos, chico bonito, sea cierto o no, lo sabremos una vez que busquemos el lugar. Con eso, Eray y varios guardias se adelantaron, pateando la puerta para abrirla. Ábrete, estamos aquí para verificar. ¿Qué estás haciendo? Papá. La familia de Bas, vestida con su ropa de dormir, estaba claramente nerviosa.
Pero Bas reconoció a los guardias y se mantuvo erguido, colocándose entre ellos y su esposa e hijo, reprendiéndolos airadamente. «Estás con los guardias. ¿Quién te dio el derecho de permitir que esta escoria de la colmena inferior entrara aquí? Salte. Ahora mismo. De acuerdo con las leyes de la corte del rey, serás ejecutado por esto». Los guardias vacilaron ante la ira de Bas. Después de todo, era un funcionario legítimo de la división de logística, que tenía autoridad sobre la distribución de los suministros de los guardias. Su estatus era muy superior al de estos refugiados de la colmena inferior. Eray, sin inmutarse, dio un paso adelante y se paró frente a los guardias, con la escopeta apoyada en su hombro. «Eres sospechoso de connivencia con herejes. Estamos aquí para registrar tu casa. Después de todo, este era el distrito familiar de una unidad importante dentro de la corte del rey, y había que seguir el procedimiento adecuado». La expresión de Bas permaneció inalterada. «Una búsqueda. Ustedes, los guardias, no tienen autoridad para registrar a un funcionario de logística». Eray amartilló su escopeta, apuntando a Bas. «Maldito seas. Esta es una orden directamente del gobernador. Además, los guardias responden directamente al gobernador, al igual que tú. Ahora hazte a un lado, o te volaré la cabeza». Esta ubicación había sido marcada por el propio gobernador, así que no podía haber error. Después de los eventos de la noche, Eray estaba completamente asombrado por la sabiduría y la perspicacia divina del gobernador. Ningún hereje podía escapar de sus ojos vigilantes. Si Bas se resistía, Eray tenía la autoridad para ejecutarlo en el acto. «No me engañarás. El gobernador nunca daría una orden así». Bas se mantuvo firme con incredulidad. «Mentor, creo que eres inocente, pero las órdenes del gobernador no deben ser cuestionadas». El pesado sonido de las botas resonó cuando De Ville entró. Se paró frente a Bas y su familia. «Permíteme llevar a cabo la búsqueda, de esa manera estos brutos toscos no estropearán su hogar». Bas, mirando a su colega con el abrigo negro con una insignia de león dorado y una expresión fría, finalmente comenzó a entrar en pánico. «De Ville, tú». De Ville se acercó a Eray, sacó un documento del bolsillo de su abrigo y se lo mostró a Bas. «¿Te das cuenta de esto, verdad? Es una orden de Spire State». Eray se sintió un poco culpable. Era Case quien se había metido el documento en el bolsillo, y no lo había usado hasta ahora. Al ver el documento, el rostro de Bas se puso pálido y trató de suplicar. «De Ville, es tan tarde. Conoces las consecuencias de desafiar las órdenes del gobernador». La expresión de Ville se volvió aún más fría cuando sintió que algo andaba mal con su mentor. O más bien, sentía que Bas había cambiado. Su mentor ya no parecía tan leal al gobernador como lo era antes. Sosteniendo el documento en alto, De Ville dio órdenes al grupo. «Obsérvalos de cerca. Todos deben cumplir las órdenes del gobernador, nadie debe interferir. Cualquiera que se resista será ejecutado en el acto. ¿Se entiende?» «Sí, señor». Los guardias recibieron la orden. Eray entonces se volvió hacia De Ville. «¿Entiendes?» De Ville se quedó momentáneamente atónito. Pero al ver que Eray y los guardias lo observaban, respondió a regañadientes. «Sí, señor». De Ville asintió, doblando cuidadosamente el documento y devolviéndolo al bolsillo de Eray antes de volverse hacia Bas. «Mentor, ahora llevaré a cabo la búsqueda. Si ofendo de alguna manera, te pido perdón». «Está bien, busca lejos. La verdad demostrará mi lealtad al gobernador». Bas no mostró miedo y se hizo a un lado. Sin hacer comentarios, De Ville buscó en las habitaciones una por una, sin encontrar nada inusual. «¿Has encontrado algo?» «Todas las habitaciones parecen normales, nada sospechoso». De Ville miró a Eray y negó con la cabeza. Bas se acercó, mirando a De Ville y a los demás. «Bueno, entonces, esto demuestra mi lealtad. Ahora, puedes irte. Mi familia y yo necesitamos descansar». Los guardias intercambiaron miradas inquietas, mientras Eray fruncía el ceño. «¿Cómo puede ser esto?» El propio gobernador señaló este lugar. «No puede estar mal. El gobernador nunca se equivoca. ¿No hueles algo extraño?» «Olfato». Eray olfateó el aire. «Sí, huelo algo. Es un poco dulce».
Ese es un tipo especial de nanoincienso. Que yo sepa, ese incienso se usa para enmascarar el olor de los cadáveres. Y el área cubierta por el incienso resulta ser esta sala de estar. Vas inmediatamente le gritó a DeVille, tonterías. Mira alrededor de esta sala de estar, que podría estar mal. Lo sabremos muy pronto. A partir de las miradas de pánico de Vas, DeVille ya había descubierto dónde estaba el mecanismo oculto. Se acercó a la lámpara de pared de la sala de estar, la examinó brevemente y la bajó con fuerza. El suelo debajo de ellos tembló levemente cuando el mecanismo comenzó a moverse. No era de extrañar que la familia de Vas hubiera instalado mecanismos ocultos después de 1000 años de herencia. Pero lo que siguió dejó a todos atónitos. En el centro de la sala de estar, el piso se hundió y una cama de hierro cubierta con extraños símbolos se elevó desde abajo. Sobre la cama yacía el cadáver de una niña envuelto en una fina película. Su rostro estaba retorcido por el miedo y el dolor, y su cuerpo había sido diseccionado. Sobre ella, el techo oxidado se abrió lentamente, revelando un espacio oculto. El techo estaba inscrito con un círculo ritual extraído con sangre, y varios cadáveres secos colgaban de él. Es esta su lealtad al gobernador. Es así como su familia retribuye la gracia del gobernador. Tus acciones han traído vergüenza a tus antepasados, y me avergüenzo de haberte conocido. Al ver esto, DeVille se llenó de rabia. Esta fue la forma más despreciable de traición. Las acciones de Vas avergonzarían a toda la división de logística, dejándolos incapaces de enfrentarse al gobernador o a sus colegas. DeVille sacó su pistola láser y apuntó a Vas. Vas, al darse cuenta de que había sido expuesto, cayó de rodillas, temblando. DeVille, no traicioné al gobernador. Nunca actué contra la corte del rey. Hice todo esto solo para salvar la vida de mi esposa, tenía una enfermedad incurable. Esos sacrificios no eran más que unos pobres a punto de morir de hambre. Cambié comida por ellos con sus familias. Seguro que no me castigarías por esta humilde escoria de subcolmena, ¿verdad? La mirada de DeVille se volvió aún más fría. La traición es una daga que atraviesa el alma, un pecado imperdonable. Ya que has elegido la traición, prepárate para enfrentar la ira del gobernador. Muere, perrito faldero del falso emperador. En ese momento, la esposa de Vas de repente reveló colmillos afilados. Se transformó en una criatura monstruosa y se abalanzó sobre DeVille. No. Vas intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Auge. La poderosa ráfaga de la escopeta de Hera y envió a la criatura que una vez había sido la esposa de Vas volando contra la pared. Los guardias abrieron fuego de inmediato, destrozando al monstruo hasta que no fue más que una masa de carne destrozada, silenciosa y quieta. Vas, mirando a su esposa muerta, fue consumido por el dolor y la rabia, y rápidamente tomó su arma. Pero DeVille fue más rápido, disparando a Vas directamente en la cabeza, el rayo láser atravesó su cráneo. Vas cayó muerto. Los disparos cesaron, dejando solo el sonido de sollozos lastimeros en la habitación. De la familia de Vas, solo uno quedó con vida. El hijo de Vas, aterrorizado, lloraba incontrolablemente, llamando a sus padres. DeVille dio un paso al frente. Bajó la mirada hacia el lastimoso niño, mostrando un breve momento de simpatía. Capítulo 54, se acerca el amanecer. DeVille sintió una punzada de culpa. Después de todo, acababan de ejecutar a los padres de este niño justo delante de él. Al final de la noche, todos los privilegios disfrutados por la familia Vas serían revocados. El único hijo varón de Vas, y todos los miembros restantes de su familia extendida, serían exiliados a la colmena inferior a través de canales especiales. Este fue un castigo extremadamente duro, uno de los que más temían todas las familias leales al gobernador. DeVille podía imaginar el sufrimiento que este niño enfrentaría en el futuro. Pero al menos, viviría. Aunque solo sea por un poco más de tiempo. Si un extraño de la corte del rey hubiera estado a cargo, el niño ciertamente no se habría salvado. Esta era la única misericordia que DeVille podía ofrecer a su antiguo mentor, Vas. Desafortunadamente, esa misericordia estaba fuera de lugar. Mirando al niño, DeVille pudo ver el profundo odio que se estaba gestando en sus ojos y suspiró para sus adentros. Ese no era el aspecto que debería tener un niño normal. Viu. De repente, DeVille levantó su pistola láser y apretó el gatillo. El rayo láser dio en el blanco.
El chico se agarró el pecho, con los ojos rojos como la sangre llenos de un odio aún más profundo, su cuerpo comenzaba a mutar. Gritó y cargó contra Deville. Pero al segundo siguiente, otro láser le perforó la cabeza. Deville apretó tranquilamente el gatillo una y otra vez, hasta que la energía de su pistola láser se agotó. Estruendo. El cuerpo humeante del hijo de base derrumbó y una pequeña daga manchada de sangre cayó de su mano. Deville permaneció en silencio, mirando el cuerpo, absorto en sus pensamientos. Te lo dije. Erai escupió, acercándose para darle una palmadita en el hombro a Deville. Esta escoria herética ni siquiera es humana. Confía en ellos, y estarás como muerto. La expresión de Deville volvió a su fría expresión. Lo sé, solo estaba reflexionando. Estos traidores gozaban de la gracia del gobernador, pero no mostraban gratitud ni lealtad. En cambio, caminaron por el camino de la herejía, destruyendo los esfuerzos de generaciones de un solo golpe. Despreció a estos traidores. Este es el precio de la deslealtad. Erai se rascó la cabeza. Unirse a los herejes, morir así es demasiado fácil para ellos. Si no me hubiera quedado sin cargas de termita, habría cocinado esta escoria. Se dio la vuelta para marcharse, llamando a Deville. Vamos, chico bonito. Alguien más se encargará de este lío. Erai y Deville salieron de la casa uno tras otro. Miraron hacia el cielo oscurecido, sin saber qué decir. En ese momento, los sonidos de disparos y explosiones comenzaron a calmarse. La batalla en las zonas residenciales alrededor de la Plaza Sagrada había llegado a su fin. Los guardias imperiales reunieron a sus camaradas caídos y los 14 frascos sellados de esencia del caos, y luego abordaron sus naves de asalto para regresar a la corte del rey. Habían perdido 3 guardias en esta batalla. Para la corte del rey, esto no fue una pérdida pequeña. Pero afortunadamente, los guardias habían cumplido con la confianza del gobernador, conteniendo con éxito la crisis y evitando la propagación del caos. Las fuerzas de defensa comenzaron a reagruparse y a regresar a sus puestos. Los ejecutores, sin embargo, eran los más ocupados. No solo tuvieron que escoltar a los prisioneros sobrevivientes, sino que también tuvieron que organizar esfuerzos para calmar a los ciudadanos en pánico. Claudi se sintió abrumado y llamó a más ejecutores. Juró que los ejecutores nunca habían sido tan corteses. No solo tenían que apaciguar a los malditos habitantes de la colmena inferior, sino también ayudar a apagar incendios, localizar a personas desaparecidas y tratar a las heridas. Pero esas eran las órdenes del gobernador, y Claudi tenía que seguirlas al pie de la letra. Si no lo hacía, el gobernador no lo perdonaría. Claudi explicó pacientemente a la gente a través de un draan mecánico con altavoces. Esta noche, fueron los viles herejes de la familia Hoffman los que invadieron, pero gracias a los ángeles de guerra del gran gobernador, todos fueron tratados. En el camino, también nos ocupamos de los líderes de las pandillas que te habían estado oprimiendo. Los residentes aplaudieron en respuesta. Al mismo tiempo, Claudi ordenó a los ejecutores que permanecieran vigilantes y mantuvieran el orden en sus áreas asignadas. Cualquiera que intentara causar problemas sería ejecutado en el acto. La misericordia por sí sola no era suficiente, también se necesitaba un puño de hierro para evitar el caos. Esta había sido la regla de Claudi desde que asumió el cargo. La misericordia concedida por el gobernador a los habitantes de la colmena inferior nunca debe ser una excusa para que causen problemas. Semejante comportamiento sería una blasfemia mucho mayor. En el distrito residencial de Drake, Alia estaba rezando, con la esperanza de que el dios emperador y el gobernador la protegieran y pusieran fin a este aterrador caos rápidamente. De lo contrario, afectaría su trabajo en la fábrica. Si no recibiera su cheque de pago hoy, se moriría de hambre y no podría moverse. Afortunadamente, como en respuesta a sus oraciones, cesaron los disparos y se levantó el toque de queda. Una campana estridente sonó en los pasillos residenciales, señalando que era hora de que la gente se despertara y se preparara para el trabajo. Gracias al emperador, finalmente ha terminado. Alia suspiró aliviada, reuniendo fuerzas para levantarse y unirse a los trabajadores que se dirigían a la fábrica. Oye, este maldito cielo finalmente se está iluminando. Erai dio una larga calada a lo que quedaba de su cigarro, contemplando el tenue sol en el cielo. De hecho, el cielo se estaba iluminando. Deville alzó la vista hacia aquella luz tenue.
A medida que la luz del sol atravesaba la niebla brumosa, la larga y sangrienta noche finalmente había llegado a su fin. En la finca de la aguja de la corte del rey, Aidan yacía en una cama suave, durmiendo plácidamente hasta que la suave luz del sol de la mañana finalmente lo despertó. Había sido una larga noche, durante la cual las fuerzas armadas de la corte del rey habían seguido sus órdenes de llevar a cabo una operación de limpieza. Cuando Eden despertó, todo era como lo había planeado, la paz había sido restaurada. Este era el privilegio de ser el gobernador, no necesitó arriesgar su vida en la batalla, luchando desesperadamente. Sus leales soldados derramarían sangre y harían sacrificios para eliminar a todos los enemigos por él. Su voluntad era su poder, y se extendía donde quiera que él quisiera. A pesar de que su poder actual no era más que una fracción de lo que había sido en su apogeo, seguía confiando. Aidan creía que reclamaría su planeta. Y una vez que hubiera recuperado su fuerza, conquistaría las estrellas, trayendo más planetas perdidos en los rincones oscuros del imperio bajo su dominio, hasta que su nombre fue temido en toda la galaxia. Por supuesto, todo eso era en el futuro. Por ahora, todavía estaba en la zona de principiantes, aún no había derrotado ni siquiera al primer jefe. En este momento, Aidan se sintió vigorizado, su cuerpo se había vuelto más fuerte nuevamente. En una noche, había ganado 50.000 puntos de Hope Power. La fe del pueblo alimentaba su cuerpo. Inicialmente, Aidan había pensado que las secuelas del caos profundizarían el miedo de la gente, reduciendo la cantidad de poder de esperanza que podía recolectar. Pero las cosas habían resultado todo lo contrario. Los lugares que había marcado para los herejes y los líderes de las bandas habían sido tan precisos que toda la batalla se había contenido dentro de un rango manejable, evitando daños significativos y bajas. Además, los rumores que había difundido antes seguían circulando entre la gente. La mayoría de la población había escuchado los susurros, el gobernador fue bendecido por el emperador y destruiría todo el mal, ahuyentando la oscuridad y asegurándose de que todos comieran pan de pulpa de madera. Y esta noche, el gobernador realmente había enviado a sus ángeles de guerra para eliminar a los herejes y a los líderes de pandillas opresores. Los rumores se estaban haciendo realidad. Si el mal se había ido, podría el pan de pulpa de madera estar muy atrás. Además, al recurrir a las reservas de grano del mes siguiente, Aidan había logrado aumentar las raciones de comida de la gente. Aunque todavía era menor que antes de los recortes de racionamiento, este pequeño aumento trajo una inmensa alegría a los trabajadores que luchaban por sobrevivir. No se morirían de hambre. Estos factores combinados llevaron a algunos a comenzar a creer en los rumores y en Eden, su gobernador. Como resultado, el poder de la esperanza aumentó drásticamente. El poder de la esperanza había aumentado significativamente, pero Aidan no estaba del todo contento. Por alguna razón, sintió una vaga sensación de inquietud. Capítulo 55, que finja ser un sirviente. Después de levantarse de la cama, Aidan convocó inmediatamente a Valle para informar sobre los detalles de la operación de limpieza de la noche anterior. Al escuchar el informe, Aidan se preocupó profundamente. El lanzamiento de un solo frasco de armamento biológico del caos le había costado 3 guardias imperiales. Incluso su guerrero más fuerte, Carter, había sufrido heridas leves. Si no hubiera descubierto esas armas biológicas del caos antes de tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Afortunadamente, todo había terminado. Gobernador, todos los objetivos que usted marcó han sido eliminados. Ahora, podemos proceder con los preparativos para el día de la ascensión del emperador. Valle miraba a Eden con creciente reverencia. La maldita y traidora familia Hoffman había lanzado un ataque tan vil contra la corte del rey. Si no fuera por los poderes de reconocimiento divinos del gobernador, la corte del rey habría sufrido grandes pérdidas. Por cierto, asegúrate de compensar adecuadamente a las familias de los guardias que sacrificaron sus vidas en la batalla. Que se inscriban sus nombres en el monumento al pie de la estatua del emperador. Aidan instruyó a Valle. A partir de ahora, todos los guerreros que caigan en batalla deben ser compensados adecuadamente. Tú te encargarás de planificarlo. En el pasado, no existía tal cosa como la compensación en la corte del rey. Se esperaba que los guerreros lucharan con valentía y se sacrificaran si era necesario, era un símbolo de lealtad. No era solo la corte del rey, incluso la Guardia Imperial rara vez tenía tal compensación. Cuando los Astra Militarum abandonaron sus mundos natales para luchar a través de la galaxia,
se aventuraron cada vez más lejos. Tan lejos, de hecho, que con la corta esperanza de vida de un mortal, sería imposible regresar a casa, incluso si pasaran toda su vida viajando a bordo de un barco. A menos que un soldado demostrara una habilidad extraordinaria y obtuviera honores excepcionales, ascendiendo así al rango de oficial, solo había una pequeña posibilidad de regresar a casa. Incluso para los oficiales, era raro. Para los guardias regulares, era impensable. Una vez que dejaron su planeta natal, esencialmente se estaban despidiendo de sus familias para siempre. Su destino sería morir en el campo de batalla o, si tenían suerte, morir de vejez en una tierra extranjera. Y después de sus muertes, sería casi imposible rastrear su identidad o su planeta de origen. Dadas las enormes distancias, era prácticamente imposible indemnizar a sus familias. Incluso si se enviara una compensación, para cuando llegara, probablemente habrían pasado varias generaciones desde que el soldado había fallecido. No se sabe si su familia los recordaba. Por estas razones, la compensación nunca ha sido realmente una consideración. Idan explicó brevemente su comprensión del proceso de compensación a Bayb antes de entregarle la tarea. Creía que Bayb sería capaz de formular un plan de compensación adecuado, dados los recursos actuales de la corte del rey. Bayb asintió con la cabeza. Gobernador, diseñaré un plan de compensación apropiado. En nombre de los guerreros, les agradezco su generosidad. Después, Idan y Bayb discutieron el proceso para la próxima ceremonia. Una vez satisfecho con las respuestas, Idan instó a Bayb a comprobar el progreso de la construcción de la estatua del emperador. Idan estaba agradecido de tener a alguien como Bayb como su mayordomo, su energía parecía ilimitada y podía manejar múltiples tareas simultáneamente. Sin él, Idan temía colapsar de agotamiento. Todo se había puesto en marcha, y el día de la ascensión del emperador estaba a solo 3 días de distancia. Todo lo que Idan tenía que hacer era aparecer en la ceremonia, hacer una promesa a su pueblo, y eso sería suficiente. Luego, reuniría suficiente poder de esperanza para abrir el portal y enviarse a la granja de la Ola Verde en el casco espacial. Allí, obtendría las técnicas agrícolas avanzadas y los recursos alimenticios, junto con un robot automatizado. En la actualidad, los métodos administrativos de la corte del rey estaban demasiado anticuados. No había internet y, en cierto modo, era peor que el mundo del que había venido. Tenía que poner en marcha internet lo antes posible para poder implementar sistemas modernos de comunicación y gestión. En cuanto a los demonios digitales o códigos deshonestos, no estaba preocupado. Simplemente usaría el pequeño sol para bendecir a los servidores para su protección. Podía crear algunas reliquias sagradas con la bendición del pequeño sol, y luego reunir a algunos sacerdotes. Podían realizar rituales y rociar agua bendita sobre los servidores diariamente para garantizar su protección. En este momento, los servidores solo operaban dentro del territorio, por lo que protegerlos no era demasiado difícil. No era como el trono dorado, donde se sentaba el emperador, manteniendo el Astronomican, una enorme red de faros que se extendía por toda la galaxia. La tensión de administrar tales servidores en sistemas estelares, sectores e incluso regiones enteras era inimaginable. No es de extrañar que tuvieran que quemar a tantos psíquicos. En cualquier caso, una vez que tuviera la tecnología agrícola y los servidores para Internet configurados, reduciría drásticamente los costos administrativos y aumentaría la productividad. La única parte complicada fue ese robot. El Imperio prohibió terminantemente el uso de robots de IA. Si Idan realmente trajera de vuelta un robot de inteligencia artificial, que simboliza el odio a la inteligencia, seguramente incitaría el miedo o la oposición de la gente. Si el Imperio se enteraba, causaría serios problemas. Pero, de nuevo, Urt se encontraba ahora en la zona oscura del Imperio. El Imperio ya no tenía control sobre él. Idan había tomado una decisión, tenía que traer de vuelta a ese robot de IA. En el peor de los casos, lo disimularía. Ponlo en una túnica, suelda el áquila imperial en él y hazlo pasar como un sirviente. Mientras Idan no admitiera que era una IA, ¿quién podría desafiarlo? Todo se movía en la dirección que Idan había esperado. Se permitió relajarse un poco, reclinándose en su trono para descansar. Pero por alguna razón, la sensación de inquietud solo se hizo más fuerte. De repente, una aguda sensación de presentimiento golpeó a Eden. Oscuridad, oscuridad pura y abrumadora.
Miró hacia el territorio de la familia Hoffman, sus sentidos psíquicos captaron débilmente algo terrible que se estaba gestando allí. Era una aterradora monstruosidad del caos, una creación de los dioses oscuros. Si se le permitiera madurar completamente, su territorio sería impotente para detener su ataque. Sin embargo, Idan no podía arriesgarse a iniciar una guerra directamente con la familia Hoffman. Con base en la fuerza que mostraron ayer, incluso si ganara, sería una victoria pírrica. Los únicos que se beneficiarían serían la pandilla de los lobos grises. Afortunadamente, todavía quedaba algún tiempo antes de que esa monstruosidad naciera por completo. La única opción de Idan ahora era correr contra el tiempo, apostando a que podría reunir suficiente poder de esperanza para restaurar su fuerza antes de que la familia Hoffman liberara a esa criatura. En realidad, Idan tenía otra preocupación. Después de la batalla de anoche, es posible que la familia Hoffman ya haya descubierto las vulnerabilidades de la corte del rey. Si decidían lanzar más ataques durante el día de la ascensión del emperador, las cosas podrían complicarse mucho. Mientras Idan meditaba, en el laboratorio secreto del territorio de la familia Hoffman. Chirrido, chirrido, chirrido. En una cámara de cristal, una rata gris mutada roía alegremente una mano cortada, luciendo bastante contenta. Sus ojos eran inusualmente brillantes, insinuando un nivel de inteligencia. Yusef se había dado cuenta de esto y ordenó que la rata se mantuviera viva, ya que se encariñó bastante con ella. En ese momento, Yusef acarició suavemente a la rata gris, como si acariciara a una pequeña mascota. Esperaba noticias. No hacía mucho, había recibido informes de disparos dentro del territorio de la corte del rey. Parecía que habían optado por una purga a gran escala. Los herejes que había enviado allí habrían liberado inmediatamente la esencia del caos, desatando a esas terribles criaturas mutantes. El sufrimiento pronto se extendería por toda la corte del rey. Cacarea, carcajada. Yusef estaba complacido, imaginando que las áreas residenciales alrededor de la plaza sagrada ya se habían convertido en un páramo, con innumerables víctimas. Capítulo 56, La corte del rey tiene fuerza oculta. La mente de Yusef estaba llena de pensamientos de victoria, ya que ya podía imaginar el rostro aterrorizado de Idan. Miedo. Deberías estar aterrorizado. ¿Por qué estás frente a mí, Yusef, el verdadero futuro gobernante de Urt? La mera idea de cumplir el sueño milenario de su familia y coronarse rey llenaba a Yusef de emoción. Chirrido, chirrido. La rata gris mutada terminó de roer la carne y volvió a chillar, con los ojos llenos de deseo mientras miraba la mano de Yusef. Pero no se atrevió a morderlo, sabiendo muy bien lo poderoso que era este humano después de sufrir en sus manos. Sintiéndose muy complacido, Yusef arrojó otra mano cortada del cubo de carne cercano a la rata. «Come más, cosita linda». No pudo evitar elogiar a la rata, que parecía un perro pequeño, con su piel roja oscura cubierta de varios ojos negros. No muy lejos, los investigadores mantenían la distancia, atendiendo nerviosamente a sus tareas. Su señor, Yusef, se había vuelto cada vez más errático y cruel. Muchos habían sido brutalmente asesinados sin razón aparente. Los investigadores temían cometer el más mínimo error, temiendo que pudieran ser alimentados por la rata monstruosa. El ascensor del laboratorio descendió y entró el líder de los herejes, marcado con el símbolo del ojo roto en la frente. Se arrodilló ante Yusef. «Maestro, hay noticias de la corte del rey. Levántate, dime, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué hizo ese inútil tonto Eden? Debe estar aterrorizado, ¿verdad?» Yusef se puso de pie, interrogando ansiosamente al líder hereje. «No pasó nada». El líder hereje levantó la cabeza, su rostro oscuro. «Los seguidores leales que enviamos no causaron ningún daño real. El caos fue sofocado en una sola noche. Apenas hubo pánico o miedo entre la gente, y el orden en las zonas residenciales se restableció rápidamente». Yusef se quedó paralizado por un momento. «Imposible. No hay manera. Algo así podría suceder». La ira surgió dentro de él cuando su mirada se desvió hacia la rata gris mutada, que estaba felizmente masticando huesos. «Quítate de mi vista, maldita cosa». Rechinar. La rata mutada chilló cuando Yusef la pateó, enviándola corriendo al otro lado de su recinto de cristal. Ni siquiera tuvo tiempo de agarrar su hueso antes de correr, demasiado asustado para recuperarlo.
¿Qué acababa de pasar? Hace un momento, este humano lo había llamado lindo, y ahora lo estaba pateando. Ignorando a la rata, Yusef dirigió su mirada furiosa al líder hereje. ¿Hubo algún problema con el plan? Dada la fuerza actual de la corte del rey, la única forma en que podrían detener a los mutantes sería con tácticas masivas de oleadas humanas, seguidas de bombardeos implacables con gran potencia de fuego. De lo contrario, sería imposible lidiar con esos mutantes tan fácilmente. El plan salió perfecto. Es solo que la gente de la corte del rey reaccionó demasiado rápido, y eran demasiado fuertes. La batalla terminó tan rápido que muchos de nuestros seguidores ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser eliminados. La corte del rey desmanteló fácilmente el ataque. Mi señor, nuestro plan ha fracasado. Fracasado. Así como así, fracasamos. Yusef se sintió humillado más allá de lo imaginable. Había sido derrotado por ese Edén incompetente. ¿Cómo puede ser eso? No, no fallamos. Esta fue una prueba exitosa, obligamos a la corte del rey a revelar su fuerza oculta. Yusef estaba decidido, si no me equivoco, la corte del rey ha ocultado un poder aún mayor que los guardias imperiales. Lo han ocultado durante miles de años sin exponerlo nunca. ¡Qué familia tan astuta y engañosa esa Grant! En ese momento, Yusef recordó todo lo que la familia Hoffman había soportado. Hace miles de años, fueron los planes traicioneros de la familia Grant los que robaron la gobernación de Urt. Durante siglos, la familia de Yusef había sido oprimida, soportando innumerables dificultades. Ahora, le tocaba a él, Yusef, el descendiente más destacado de la familia Hoffman, enfrentarse a este formidable enemigo. Este ataque no fue una pérdida. Fue una gran victoria. Con solo un pequeño plan, la familia Grant se había visto obligada a revelar su poder oculto que había estado oculto durante milenios. Esto demostró que no les quedaban otras opciones. Yusef miró al líder hereje, claramente satisfecho. Este plan fue un gran éxito, lo hiciste bien. El líder hereje estaba desconcertado. ¿Habían hecho? Juan. ¿Cómo habían ganado? ¿De qué estaba hablando Yusef? Aunque confundido, no se atrevió a cuestionar a su amo. Nunca haría nada que pudiera socavar la dignidad de su amo. Demasiados ejemplos habían demostrado que desafiar la dignidad del amo conducía a un sufrimiento y tormento extremos. Después de pensar por un momento, el líder hereje se armó de valor. Maestro, ya que hemos tenido éxito, no deberíamos proceder con el próximo ataque. Podemos enviar más seguidores, llevando más de la esencia del gran señor de todos los ojos. Incluso si no podemos causar una destrucción masiva, al menos podríamos arruinar la ceremonia del emperador cadáver. La mera idea de que la corte del rey celebrara una ceremonia para honrar al emperador cadáver le erizó la piel, casi volviéndolo loco. Tenía que arruinar la ceremonia. No podía dejar que sucediera. Cuánto anhelaba asaltar el santuario del emperador cadáver, profanarlo y profanarlo. Pero su plan fue rechazado por Yusef. Ese es un plan tonto. La corte del rey ya ha activado sus poderes ocultos, por lo que es poco probable que otro ataque tenga éxito. No podemos enviar a nadie más, y definitivamente no podemos desperdiciar más esencia del caos preciosa allí. Solo ralentizaría el progreso de nuestros experimentos. La mirada de Yusef se desvió hacia el enorme tanque de incubación de vidrio en el laboratorio, donde una grotesca masa de carne, cubierta de ojos negros y parpadeantes, palpitaba y palpitaba. Era el abdomen grotescamente hinchado de una mujer embarazada, retorcido y deformado a un tamaño antinatural, mientras que la parte superior de su cuerpo y sus extremidades permanecían normales. La vista estaba horriblemente distorsionada y aterradora. Dentro de ese vientre monstruoso, crecía el embrión de un demonio. Los poderes ocultos de la corte del rey pueden ser formidables. Pero tenemos algo mucho más grande, el embrión que nos ha sido otorgado por el Señor de todos los ojos. Una vez que esté completamente desarrollado, y nazca la verdadera descendencia del Señor de todos los ojos, desatará el poder de pesadilla definitivo. Se convertirá en el ser más poderoso de este planeta. No importa lo que haga la corte del rey, no podrán detener a esta fuerza divina. El líder hereje quiso discutir, pero finalmente bajó la cabeza. Sí, mi señor. El Señor de todos los ojos nos concederá poder, y todo sucederá como tú deseas. Yusef ordenó a los investigadores. A toda costa,
Dale al huésped más nutrientes para acelerar el crecimiento del embrión. Siguiendo su orden, los investigadores bajaron varias palancas. Cantidades masivas de líquidos coloridos fluían a través de tubos huecos, inyectándose en el cuerpo y el vientre de la mujer embarazada. Se retorcía y gritaba de agonía, su sufrimiento era casi tangible. Yusef lo observaba todo con fanática emoción. Esta era su verdadera fuerza. Estaba cansado de esquemas. Esta vez, se enfrentaría a ellos de frente, usando el poder absoluto para destruir la corte del rey. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Espera a que llegue a este mundo la verdadera descendencia del Señor de todos los ojos. Capítulo 57. Preparativos finales para la ceremonia. Los sentidos psíquicos de Aidan detectaron el lento crecimiento del poder del caos en el territorio de la familia Hoffman. Afortunadamente, todavía quedaba algo de tiempo antes del lanzamiento final. Por ahora, el asunto más importante era el día de la ascensión del emperador. Si la ceremonia salía mal, no habría necesidad de que la familia Hoffman diera rienda suelta a sus criaturas, la corte del rey caería en el caos por sí sola. Así que Aidan rápidamente dirigió toda su atención hacia los preparativos para la ceremonia. A solo 3 días del evento, la estructura básica ya estaba en su lugar. El día de la ascensión del emperador, la corte del rey detendría todo el trabajo durante un día sin precedentes, distribuyendo alimentos gratuitos a la gente. Todos tendrían la oportunidad de descansar. Podían unirse a los desfiles callejeros o dedicarse a los rituales de adoración dedicados al dios emperador. Esta fue una bendición del gran dios emperador y del amable gobernador, un regalo que todos podían disfrutar. Excepto por la Guardia Imperial, las fuerzas de defensa y los ejecutores. Ellos serían responsables de la seguridad, con su día libre pospuesto por un día. La gran ceremonia tendría lugar en la Plaza Sagrada, el lugar principal del día de la ascensión del emperador. Aquellos que tenían la suerte de entrar en la Plaza Sagrada recibían bendiciones ante la estatua del dios emperador, adornada con oro y joyas. Cada persona también recibiría pan consagrado y agua bendita de la iglesia. La parte más importante de la ceremonia fue el discurso de Aidan como gobernador. En realidad, era él quien hacía promesas a la gente. Tan pronto como se hicieran las promesas, aparecerían los milagros divinos. Entonces el Edén simplemente esperaría a que llegara la oleada del poder de la esperanza. Si todo salía bien, reuniría suficiente poder de esperanza para asegurar recursos críticos que podrían cambiar el rumbo a su favor. Este era el plan. Ahora, toda la corte del rey se dedicó a hacer que esto sucediera, y la mayoría de los arreglos ya estaban en su lugar. Lo único que quedó sin resolver fue la lista de personas que asistirían a la ceremonia en la Plaza Sagrada. Los asistentes de la primera fila y los que marchaban en el desfile eran fáciles de determinar. Serían miembros de familias leales a la corte del rey, funcionarios clave de departamentos importantes y oficiales de varias fuerzas militares. Sus familiares también estarían incluidos. Esta parte era sencilla y ya había sido ensayada. El verdadero desafío fue seleccionar a los ciudadanos comunes que asistirían a la ceremonia. ¿Cuál de ellos sería considerado digno de entrar en la Plaza Sagrada? Según el plan, unos 50.000 ciudadanos serían admitidos en la plaza para recibir bendiciones. Eran la principal fuente de poder de esperanza. Las emociones eran contagiosas. Aidan esperaba que una vez que estas personas regresaran a casa, inspirarían a otros. Servirían como un nodo, difundiendo esa energía a más personas. Estos individuos jugaron un papel crucial y no pudieron ser elegidos al azar. La plaza se llenaría de una densa multitud durante la ceremonia. Si algún hereje o descontento lograra colarse y detonar una bomba biológica o lanzar un ataque, sería desastroso. Un evento así desencadenaría inmediatamente el pánico masivo. La estampida y el caos resultantes convertirían la ceremonia en una tragedia, con muchas víctimas. El miedo colectivo y la desesperación de tantas personas reunidas en un solo lugar podría ser catastrófico. En ese momento, no solo fallaría la recolección de poder de esperanza, sino que incluso podría invocar a un demonio del caos en el acto. Es por eso que la lista de ciudadanos era tan importante, requería una investigación exhaustiva. Solo aquellos que eran seguidores devotos del dios emperador, leales a la corte del rey y personas trabajadoras podían asistir. La tarea de seleccionar a estos ciudadanos fue asignada a un departamento recién creado que Aidan había establecido el día anterior. Este nuevo departamento, llamado Secretaría,
estaba dirigido por Bayb y atendido por un grupo de funcionarios jóvenes que eran absolutamente leales al gobernador. La secretaría funcionaba independientemente de todos los demás departamentos y respondía directamente al gobernador. Tenían una autoridad considerable. Cuando se despliegan, podrían actuar en nombre del gobernador para movilizar a otros departamentos para ayudar en el manejo de los asuntos. En esencia, Idan había creado un nuevo grupo a partir de la estructura existente de la corte del rey. Estos funcionarios combinaron las funciones de los emisarios del gobernador y los oficiales de inteligencia, ayudando a Bayb en el manejo de tareas sensibles y críticas. Eran jóvenes y aún no se habían establecido en sus costumbres, lo que los convertía en los principales candidatos para el aseo futuro. Esto era parte del plan de reforma a largo plazo de Idan. En la actualidad, la Secretaría está etiquetada como un departamento temporal en los registros, que no forma parte de la jerarquía oficial, lo que le da a Idan la flexibilidad para hacer ajustes o actualizaciones en el futuro. Con el tiempo, este grupo de jóvenes funcionarios jugaría un papel más importante, inyectando sangre fresca en la corte del rey. Esta ceremonia sería su primera tarea. Bayb organizó rápidamente la sede de la Secretaría, situada no lejos de la finca Spire. El edificio había sido utilizado anteriormente por el Departamento de Asuntos Internos, pero ahora está desocupado para uso de la Secretaría. Aunque el personal de Asuntos Internos estaba descontento, se mudaron rápidamente. Después de todo, era una orden del gobernador, nadie se atrevía a desafiarla. Todos los funcionarios de la corte del rey comprendieron que una nueva y poderosa fuerza política estaba en ascenso. La Secretaría ya ha asumido una parte de las atribuciones del Departamento de Asuntos Internos. En el futuro, podría reclamar aún más. En ese momento, 200 jóvenes funcionarios del secretariado estaban de pie en formación en su nuevo cuartel general, esperando la llegada de Idan. Llevaban los casacas formales negros de la Secretaría, botas de cuero negras y brazaletes con la insignia de un fondo rojo con un león dorado, un diseño más digno que antes. Cada uno de ellos estaba armado con las pistolas láser más avanzadas disponibles actualmente en la corte del rey. De acuerdo con el plan de Idan, a estos funcionarios eventualmente se les asignarían asistentes y unidades militares de élite, lo que les permitiría llevar a cabo sus tareas dentro de la corte del rey sin obstáculos. Por supuesto, esto se haría de forma gradual, y todo estaría completamente equipado después de la ceremonia. De Ville estaba de pie en la primera fila, con el rostro frío e inexpresivo. Esta era la actitud apropiada para un funcionario de la unidad de recuperación de cadáveres en el departamento de logística. También era la actitud esperada de los ejecutores del gobernador. Cuando salían al campo, actuaban como emisarios del gobernador, encarnando su autoridad. Después de esperar un rato, Bayb llevó a Idan a la sede para pasar revista a los funcionarios de la Secretaría. Idan echó un vistazo a su atuendo y asintió con aprobación. Muy bien, esto es exactamente lo que tenía en mente. Como siempre, su mayordomo era de confianza. Al ver que el gobernador estaba complacido, Bayb finalmente respiró aliviado. Gracias, gobernador, por su sabia orientación. Sin él, no habría sabido qué hacer. Stuart Bayb, has trabajado duro. Dijo Idan, aún más satisfecho, dándole una palmadita en el hombro a Bayb. Bayb podía hacer las cosas y sabía cómo adular, ¿qué más podía desear un líder? Idan se acercó a De Ville y a los demás, observándolos cuidadosamente. Mientras observaba, Idan frunció el ceño y su expresión se oscureció a cada segundo. De Ville, de pie en la primera fila, notó el ceño fruncido del gobernador y se puso cada vez más tenso. Podría estar insatisfecho el gobernador. Tisk, esto no está del todo bien. Idan murmuró, pensando mucho antes de finalmente hablar, sus ojos se clavaron en De Ville. Especialmente tú. El corazón de Ville se hundió al escuchar esas palabras. Apenas podía mantenerse en pie por la conmoción. Capítulo 58, Los trabajadores. De Ville nunca esperó que él, que siempre había sido ejemplar, fuera interrogado públicamente por el gobernador. Sintió una abrumadora sensación de injusticia, casi hasta el punto de las lágrimas. Aún así, luchó por mantener la compostura, tratando de preservar su dignidad. Sin que el gobernador se lo preguntara, no se atrevió a preguntar dónde se había quedado corto. Pero a pesar de todo, si el gobernador dijo que no era lo suficientemente bueno, entonces no era lo suficientemente bueno.
Mientras De Ville luchaba con sus emociones, tratando de mantener sus pensamientos bajo control, Idan se volvió hacia Paapab, de pie a su lado. Este camarada de aquí está bien, todo el mundo debería tomarlo como ejemplo. En serio. Paapab, que nunca antes había recibido ningún elogio, especialmente del gobernador, apenas podía contener su emoción. Preguntó instintivamente. Entonces rápidamente se dio cuenta de lo irrespetuoso que era interrogar al gobernador e inmediatamente cerró la boca. Es verdad, joven. Sigan con el buen trabajo. Todo por el gobernador. Paapab se mantuvo erguido, lleno de orgullo. Cuando regresara a casa, sin duda se lo contaría a sus padres. Ser elogiado personalmente por el gobernador era un honor que quedaría registrado en la historia de su familia. ¡Qué inmenso honor! De Ville, al ver a Paapab reprimir a duras penas su emoción, lo encontró aún más increíble. ¿Por qué? ¿Cómo podía ese cobarde Paapab ser mejor que él? Pronto, Idan explicó el razonamiento a todos. Eres demasiado serio y demasiado frío. Debería sonreír más. Usted representa la imagen del gobernador, y necesito que muestre suficiente accesibilidad. Tienes que ser capaz de conectar con la gente, de comunicarte lo suficientemente bien como para recopilar la información que necesitamos. Eso es algo que debes hacer. Los funcionarios de la Secretaría actuaban como emisarios del gobernador. Si fueran demasiado fríos y hicieran que la gente les temiera por completo, tendría un impacto negativo en la imagen del gobernador. Al menos por ahora, necesitaba dejar una imagen amable en la mente de la gente. Al escuchar la solicitud del gobernador, De Ville y los otros jóvenes funcionarios inmediatamente forzaron sonrisas. Sin embargo, no habían sonreído frente a la gente en tanto tiempo, lo que hacía que sus expresiones fueran incómodas. Idan los miró y asintió. En cualquier caso, tu tarea principal es sonreír y mostrar suficiente amabilidad. Confío en que puedas lograrlo. Sí, señor. Sin embargo, cuando te enfrentes a enemigos e individuos corruptos, debes mostrarles tu crueldad y tu naturaleza de sangre fría. Necesitas infundir miedo en sus corazones y mostrarles lo que realmente significa la ira del trueno. ¿Entendido? Sí, señor. Ese era el propósito de Eden al seleccionar a este grupo. Necesitaban ser accesibles, pero también capaces de ser extremadamente despiadados cuando fuera necesario. Creo que todos ustedes entienden lo que quiero decir. Ahora, deja que el mayordomo Valle te asigne tus tareas. El trabajo de Idan estaba hecho y, a partir de aquí, fue responsabilidad de Valle. Asignaría a los jóvenes funcionarios a varias regiones, como minas y fábricas, para seleccionar a los ciudadanos adecuados para la ceremonia. El proceso implicó que la corte del rey emitiera órdenes, instruyendo a cada área para que presentara una lista de nombres de acuerdo con requisitos específicos. Seleccionaban a individuos activos para representar al pueblo, formando una procesión hacia la plaza sagrada. La tarea de la secretaría consiste en revisar estas listas, asegurándose de que no haya fraude y determinando si se deben agregar o eliminar personas. Si se descubría que alguien estaba engañando o faltando el respeto al gobernador, sería juzgado en consecuencia. Pronto, Valle puso el plan en marcha. De Ville y Paapab fueron asignados al mismo grupo, convirtiéndose en socios. Se dirigieron al distrito Fabril para llevar a cabo la tarea de selección. Viajando en un aerodeslizador hacia el área de la fábrica, Paapab no pudo evitar preguntar. De Ville, ¿por qué sigues mirándome? Tengo algo en la cara. Nada. De Ville respondió con una expresión en blanco, apartando la cara. Nunca admitiría que estaba tratando de aprender a sonreír observando a Paapab. Fuera de la vista de Paapab, De Ville practicaba la sonrisa en silencio. Juró que la próxima vez que viera al gobernador, le presentaría la sonrisa más perfecta. Sonreiría incluso mejor que Paapab. Mientras De Ville y los demás se dirigían al distrito de las fábricas, los gerentes de la fábrica se apresuraron a prepararse para la llegada de los emisarios del gobernador. Para evitar causar una mala impresión a los emisarios, los directores de la fábrica ordenaron a los trabajadores que trabajaran horas extras para limpiar y ordenar la fábrica a fondo. Los supervisores se volvieron aún más diligentes en la supervisión de los trabajadores, sin permitir que se holgazanearan. Sin embargo, ninguno de los trabajadores se quejó. 2 días antes,
la corte del rey había emitido un aviso de que un número selecto de trabajadores activos sería elegido para asistir al día de la ascensión del emperador en la plaza sagrada. Estos individuos elegidos recibirían la bendición del emperador y se les daría pan consagrado y agua bendita de la iglesia. Era una oportunidad inconmensurable. En el pasado, cuando se celebraba el día de la ascensión del emperador, solo los directores de las grandes fábricas tenían el privilegio de ser invitados por los nobles a la plaza sagrada en la colmena superior para recibir bendiciones. Pero esta vez, todos tuvieron una oportunidad. Para los trabajadores de la colmena inferior, esto fue una bendición sin paralelo. Ni siquiera necesitaban supervisión, trabajaron más duro que nunca, temiendo que si aflojaban, podrían perder esta preciosa oportunidad. Rezaron en silencio, con la esperanza de ser seleccionados. Arila, trabajando diligentemente en la línea de montaje, esperaba desesperadamente ser elegida como una de las trabajadoras activas. Tosió, pero rápidamente sofocó el sonido. Su máscara estaba rota, pero no se atrevió a hablar. De acuerdo con la normativa, los trabajadores solo podían reemplazar sus mascarillas una vez al mes. El último trabajador que se había quejado de una máscara rota había sido azotado por el supervisor. En este momento crítico, si fuera derrotada por tal error, podría perder la oportunidad de ser seleccionada como trabajadora activa. Afortunadamente, era la trabajadora más rápida de la línea, con la mayor producción de productos. Estaba segura de ser la elegida. Pero era tan difícil de soportar. Los gases nocivos se filtraron a través del hueco de su mascarilla, y las heridas en su rostro hicieron que el dolor fuera insoportable, pero apretó los dientes y siguió adelante. Arila, tú puedes hacerlo. Aguanta un poco más. Justo cuando Arila sintió que no podía aguantar más, el supervisor finalmente anunció un descanso. Por fin pudo recuperar el aliento. Pronto, se anunciaría la lista de trabajadores activos, y los trabajadores se reunieron nerviosamente, discutiendo el día de la ascensión del emperador. Estaban llenos de esperanza, ya que este podría ser el mayor honor que los trabajadores de la colmena inferior podrían recibir. Desde su nacimiento hasta su muerte, los trabajadores vivieron sus vidas sin ser notados, sin elogios ni luto. Pero ahora, el gobernador les ofrecía un gran honor. Arila no se unió a la discusión. Siempre fue invisible, no conocía bien a sus colegas y la gente a menudo olvidaba que existía. Escuchó sus alabanzas al gobernador y, en su corazón, no pudo evitar pensar: el gobernador es verdaderamente un hombre amable. Pronto, el supervisor sacó una lista, la selección preliminar de los trabajadores activos. En ese momento, los corazones de todos estaban en sus gargantas. Capítulo 59, la llegada de los emisarios. Arila esperaba, desesperadamente, que su nombre apareciera en la lista. Si lo hiciera, podría ir a la plaza sagrada, para ver la estatua del emperador y al benevolente gobernador con sus propios ojos. Había 10 plazas disponibles en la tercera línea de producción. Uno por uno, el superintendente leyó los nombres. Cada obrero cuyo nombre fue pronunciado lloró de alegría, arrodillándose en gratitud al emperador y al gobernador por este gran honor. Arila observó atentamente a la supervisora, rezando para que la llamaran por su nombre. Pero cuando la lista llegó a su fin, todavía no había escuchado su nombre. Su corazón se sentía como si hubiera caído en un abismo sin fin. ¿Cómo puede ser esto? Había trabajado tan duro. No entendía por qué no la eligieron como una de las trabajadoras activas. Se acabó. Capataz, yo. Arila no pudo contenerse más y levantó tímidamente la mano, queriendo preguntar por qué. Grieta. En el instante siguiente, el látigo del capataz resonó con fuerza contra el suelo, enviando un sonido agudo por el aire. Los de la lista, síganme para encontrarse con el emisario. El resto de ustedes, vuelvan a la línea y sigan trabajando. No hay quejas. Si atrapo a alguien holgazaneando, me aseguraré de que te arrepientas. El capataz miró amenazadoramente a Arila, sus ojos advirtiéndole. Si no hubiera sido por la visita del emisario hoy, y las instrucciones específicas del director de la fábrica de ser más indulgente, el látigo del capataz ya habría azotado la espalda de Arila. Al ver la advertencia del capataz, Arila se tragó sus palabras y no se atrevió a hablar de nuevo. Solo podía mirar con envidia a los 10 trabajadores mientras seguían al capataz para encontrarse con el emisario.
Si pasaban la inspección, tendrían la oportunidad de ir a la Plaza Sagrada. Pero para Arila, esa oportunidad se esfumó. Ahogando su frustración, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y regresó a la línea de producción. De repente, el calor en la línea de montaje parecía insoportable, y los humos que se filtraban a través de su mascarilla rota le picaban terriblemente la nariz. Era como si a nadie le importara. A pesar de que había trabajado tan duro, nadie se dio cuenta. Por mucho que se sintiera agraviada, tenía que seguir trabajando. En su condición debilitada, se preguntaba si algún día terminaría como sus padres, muriendo en su estación. Tal vez solo cuando se desplomó y murió en la línea de montaje alguien finalmente se fijó en ella. Tal vez incluso se compadecerían de ella, diciendo, Arila era una trabajadora tan diligente. Este taller ha perdido a uno de sus mejores. Su mente divagaba, imaginando su propia muerte, llenándola de tristeza. Pero la ruidosa maquinaria rápidamente la devolvió a la realidad, todavía estaba en el reloj. Reanudó apresuradamente su trabajo, murmurando para sí misma en busca de aliento. Arila, eres la mejor trabajadora aquí. Tú puedes hacer esto. Arila. Alguien la estaba llamando. Arila estaba confundida. Había pasado tanto tiempo desde que sus padres habían muerto. Pensó que se lo había estado imaginando. Arila. Esta vez, estaba segura de que alguien la estaba llamando, y rápidamente se dio la vuelta. Era el capataz, mirándola con una expresión severa. Ella entró en pánico. Supervisor, he estado trabajando duro. Por favor, no me castigues. Al no ver respuesta del superintendente, rápidamente continuó. Se trata de mi mascarilla. Por el emperador, lo rompí accidentalmente. Juro que no pediré un reemplazo y no afectará al taller. El capataz, respirando con dificultad, no dijo nada, casi asustando a Arila. Entonces, para su sorpresa, el rostro del capataz esbozó una amplia sonrisa. Ah, Arila, no hay necesidad de preocuparse. Estoy aquí con algunas noticias importantes para ti. El tono del capataz era anormalmente cortés, como si temiera ofenderla. Había estado a punto de quedarse sin aliento para llegar hasta allí. ¿Me necesitas? Por algo importante. Arila no podía creer lo que escuchaba. El supervisor estaba siendo amable con ella. Normalmente, él simplemente la llamaba oye, tú. O peor, esa de allí. Y la golpeaba con su látigo sin pensarlo dos veces. Sí, Arila. Por favor, sígueme rápido. El emisario quiere verte específicamente. ¿Qué? La mente de Arila se quedó en blanco. Aunque no era la más brillante, sabía que esto era algo bueno. Ven rápido ahora. Y el resto de ustedes, vuelvan al trabajo. Cualquiera que holgazanee me responderá. El capataz, recobrando el aliento, se llevó a Arila, no sin antes gritar a los demás trabajadores como por costumbre. Al darse cuenta de cómo podría parecer, rápidamente se volvió hacia Arila, hablando en voz baja. Disculpa, Arila, no quise levantar la voz y molestar tus oídos. Por favor, perdona mis ofensas pasadas. El capataz parecía que iba a llorar, aterrorizado de ofender a Arila, que había sido convocada personalmente por el emisario. No hay problema. Arila, todavía aturdida, siguió al capataz hacia el área de recepción, donde esperaban el emisario y el director de la fábrica. En el salón de recepción de la fábrica, el director estaba empapado en sudor mientras se enfrentaba ansioso a los dos emisarios, ambos vestidos con uniformes negros, que representaban al propio gobernador. Estos emisarios tenían el poder de ejecutarlo en el acto. 2 días antes, la corte del rey había emitido una notificación, instruyendo a cada región a presentar una lista de trabajadores activos, advirtiendo explícitamente contra cualquier falsificación o negligencia. Si los emisarios del gobernador encontraban algún problema, los infractores se enfrentarían a un severo castigo y, en casos graves, a la ejecución en el acto. El mensaje de la corte del rey había sido claro. Ninguna persona en su sano juicio se atrevería a manipular esta lista. El director de la fábrica había trabajado incansablemente, revisando cada nombre presentado por los capataces, examinando cuidadosamente la fe y los antecedentes familiares de los trabajadores antes de finalizar la lista. Para garantizar la equidad,
incluso había excluido a su propio cuñado. Sin embargo, todavía había un problema. La mujer Arila, por la que el gobernador se había interesado personalmente, no estaba en la lista. ¿Cómo pudo suceder esto? De hecho, el nombre de Arila había sido añadido por Eden por capricho. La otra noche, Carter le había prometido a Arila que transmitiría sus sentimientos al gobernador. Y fiel a su palabra, había mencionado a Arila al Eden. Y Dan, encontrando divertida la historia, había tomado nota de su nombre. Más tarde, al preparar la lista, la había agregado casualmente. Lo que no esperaba era la cantidad de atención que atraería. Al ver que Arila había sido marcado específicamente por el gobernador, Babe envió inmediatamente a DeVille y Paapaa para asegurarse de que nada saliera mal. Así es como se llegó a la situación actual. El director de la fábrica estaba al borde del colapso, convencido de que su vida y su familia habían terminado. No hay necesidad de tener miedo. DeVille miró al tembloroso director y trató de tranquilizarlo. Preocupado de que su habitual expresión fría pudiera ser demasiado dura, le dedicó al director la sonrisa que acababa de aprender de Paapaa. Misericordia, emisario. Por el nombre del emperador, juro que la lista fue revisada a fondo. No hay error. No tenía idea de que Arila era alguien a quien el gobernador estaba buscando. Con un ruido sordo, el director de la fábrica cayó de rodillas. La siniestra sonrisa del emisario lo hizo temblar, seguro de que estaba a punto de ser ejecutado. Desgraciado. DeVille se sorprendió momentáneamente. Esta vez, estaba realmente enojado, su mano se movió instintivamente hacia su pistola láser. Vaya, DeVille, tómatelo con calma. Recuerda ser amable. Estamos aquí para ayudar a los trabajadores. No dijo el gobernador que debíamos relacionarnos con la gente. Paapaa le dio una palmada en el hombro a DeVille, instándolo a mantener la calma. DeVille miró a Paapaa, sintiéndose aún más insultado y humillado. Ese cobarde, dándole órdenes. Capítulo 60, el representante de los trabajadores. Humph. DeVille, aunque algo disgustado, contuvo su frustración. Resopló y se hizo a un lado. Al fin y al cabo, Paapaa fue elogiado por el gobernador, y DeVille no, al menos, no todavía. Simplemente no tenía las cualidades que el gobernador necesitaba en este momento, pero aprendería y se adaptaría. Por ahora, toleraría a ese cobarde por un tiempo más. Paapaa, al ver que DeVille retrocedía, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Si DeVille hubiera dañado a alguien injustamente, podría haber resultado en una reprimenda del gobernador. A pesar de todo, Paapaa realmente se preocupaba por DeVille. En su mente, él y DeVille eran como hermanos que habían sobrevivido juntos a situaciones de vida o muerte. Por supuesto, con eso, Paapaa quería decir que DeVille le había salvado la vida una vez. Paapaa ayudó suavemente al director de la fábrica a ponerse en pie. Levántate, aquí no somos demonios. Mientras no haya falsificación de nombres para engañar al gobernador, no te va a pasar nada. Paapaa miró fijamente a los ojos del director, pero si la lista tiene algún problema, seguiremos las reglas. Es posible que te castiguen, o incluso que te ejecuten. Aunque Paapaa tenía fama de ser un cobarde, seguía siendo un funcionario certificado de la corte del rey. Su autoridad, respaldada por el gobernador, no era menor que la de un ejecutor. Juro por mi vida, la lista es correcta, juró el director de la fábrica, casi como si hiciera un juramento. Bien. Paapaa entrecerró los ojos y volvió a sonreír cálidamente. Poco después, el capataz llevó a Arila a la habitación. En la habitación, vio al normalmente alto y poderoso director de la fábrica y a los dos imponentes emisarios, ambos vestidos de negro. Estaba tan conmocionada que no supo qué decir. El director de la fábrica la presentó rápidamente. Emisarios, esta es la trabajadora sobresaliente de nuestra fábrica, la SRA. Arila. Emisarios. Arila se apresuró a saludar. Señora Arila, dijo Paapaa, sacando una pequeña caja, estamos aquí en nombre del gobernador para invitarla a participar en el Festival de la Ascensión del Emperador. En reconocimiento a su excelente desempeño, el Palacio del Gobernador ha decidido otorgarle el título de representante de los trabajadores. El día del festival, conducirás a los trabajadores de tu fábrica a la plaza sagrada para recibir la bendición del emperador.
Este anuncio dejó en shock tanto a Arila como al director de la fábrica. Una medalla otorgada por el palacio del gobernador. ¡Qué honor! Incluso De Ville y Paapab estaban un poco envidiosos, ya que ninguno de ellos había recibido aún una medalla así. Por supuesto, eso cambiaría si seguían haciendo bien su trabajo, y podrían aspirar a honores aún mayores en el futuro. La medalla del representante de los trabajadores era algo que Idan había ordenado diseñar, destinado a trabajadores destacados en diversos campos. Cada región seleccionaría a uno o varios trabajadores para recibir la medalla, y los jóvenes funcionarios del nuevo departamento de secretariado se las presentarían. Sin embargo, Idan nunca especificó que Arila debía recibir la medalla de representante de los trabajadores. Fue Valle quien asumió que, dado que su nombre había sido añadido específicamente por el gobernador, su estatus no podía ser ordinario. Entonces, hizo arreglos para que ella recibiera el honor. Paapab abrió cuidadosamente la caja para mostrar a todos su contenido. En el interior había una medalla roja con elementos de un león dorado y un martillo. Arila, abrumada por la emoción, tomó la medalla y se la puso en el pecho. Estaba tan feliz que casi se desmaya. Por el emperador, no solo el amable gobernador la había invitado al festival, sino que también estaba siendo recompensada. Esto iba más allá de cualquier cosa que se hubiera atrevido a soñar. Felicidades, Sra. Arila. Gracias, emisario. Y gracias, amable gobernador. Arila tartamudeó, sus palabras mezcladas por la emoción, pero a nadie le importaron los detalles. Llevar la medalla no fue el final, habría un anuncio oficial, una ceremonia, y su nombre sería ingresado en los registros de la corte del rey. La policía incluso le proporcionaría algún nivel de protección. El Departamento del Interior enviaría personal para enseñarle cómo cumplir con sus nuevas funciones. Pero todas estas formalidades escapaban a De Ville y a Paapab. La fábrica y el Departamento del Interior se encargarían del seguimiento. Pronto, De Ville y Paapab abandonaron el área de recepción para inspeccionar la lista de trabajadores activos. Su tarea era crucial, ya que necesitaban filtrar a los que tenían un rendimiento inferior o a aquellos cuya fe era débil. Más importante aún, tenían que identificar a cualquier elemento malo o hereje. Después de que los emisarios se fueron, solo quedaron Arila y el director de la fábrica. Arila, aún sin saber qué hacer, dijo vacilante. Director de fábrica, debería volver a la línea de producción ahora. El director, radiante con una sonrisa, la detuvo rápidamente. Sra. Arila, no hay necesidad de apresurarse a regresar. Deberías descansar aquí un poco. Diciendo esto, él personalmente le sirvió un vaso de agua. Al fin y al cabo, Arila era ahora el rostro de la fábrica, un representante del propio gobernador. No había forma de que la enviara de vuelta a la línea de producción, donde podría colapsar de agotamiento. El director ya estaba pensando en ascender a Arila a un puesto gerencial superior. Solo una posición así sería adecuada para ella ahora. Tan pronto como un trabajador recibía una medalla del gobernador, su estatus cambiaba. No importaba cuál fuera su pasado, su futuro sería completamente diferente. Podrían elevarse por encima de sus circunstancias anteriores y potencialmente incluso unirse a las filas de la nobleza algún día. Fue un rayo de esperanza para los oprimidos. Este sistema dio a las clases inferiores un camino para ascender. Les demostró que, sin importar su pobreza, cualquiera que trabajara duro para la corte del rey y el gobernador recibiría las recompensas que merecían. Solo a través de esta promesa podría perdurar la esperanza. Y este fue el regalo del gobernador a su pueblo. Arila, esta trabajadora que alguna vez fue desafortunada, había recibido ese regalo. Pero en ese momento, no tenía idea de cuánto cambiaría su destino esta bendición. Simplemente estaba perdida en la alegría. En solo 2 días, iría a recibir la bendición del emperador. Y hasta conocería al amable gobernador en persona. A que sabrían el pan y el agua sagrados. Sentada en el sofá de la recepción, la mente de Arila vagaba, perdida en una ensoñación. No fue hasta que la directora volvió a hablar que volvió en sí. Señorita Arila, dijo el director con sinceridad, lo he pensado un poco. A partir de ahora, no tendrás que volver a esa sucia línea de producción. Arila pensó que estaba a punto de despedirla y rápidamente suplicó. Director, me está despidiendo. Por favor, no. No,
No. El director estaba aún más asustado que Arila, por el emperador, nunca haría eso. Eres un representante importante de esta fábrica. No hay forma de que te despida. Despedir a Arila, después de que el gobernador acababa de darle una medalla. Eso sería un suicidio. ¿En serio? Preguntó Arila, aún insegura. Por supuesto que no, la tranquilizó el director, explicando. S.R.A. Arila, lo que quise decir es que, como representante de esta fábrica, usted merece un puesto más alto. Sacó un formulario en el que se enumeraban los puestos de alta dirección de la fábrica. Puedes elegir cualquier posición que quieras. Finalmente, Arila entendió, me estás promocionando y puedo elegir mi propio trabajo. Esta fue una ventaja inesperada. Para el emperador, hoy fue el día más afortunado de su vida. Sí, señora Arila. Por favor, dime, ¿qué puesto te gustaría? Supervisor. Arila respondió sin dudarlo. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.